Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y todo el pueblo dice: aquí está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Dale gloria, sea la gloria, dale honra, sea la dale honor, honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Damos gracias a Dios por eso y porque nos disponemos a seguir nuestra serie que hemos empezado el domingo pasado, que se titula Voces. Decíamos, vivimos en un mundo donde hay muchas voces y voces que compiten con la voz de Dios. Si usted necesita alguna hoja algo para escribir, nuestros sugieres están listos para traerle algo. Solamente levante su mano y le harán llegar pues un lapicero y una hoja para notas, para usted poder tomar notas de lo que Dios tiene para usted en este día. Solamente levante la mano y ellos se acercarán a ustedes. Ahí ellos están para servirles. Decíamos, vivimos en un mundo donde muchas voces compiten con la voz de Dios, y no hay manera de crecer. Decíamos, no hay comunión, no hay crecimiento sin comunión y no hay comunión sin comunicación. Por lo tanto, quien no se comunica con Dios, quien no tiene una noción bien clara de cuál es la voz de Dios, quien no tiene una noción bien clara de qué Dios dice, pues no hay manera de que pueda crecer en los caminos del Señor. Y por eso es importante que nosotros como cristianos podamos saber muy bien cuál es la voz de Dios. Hay muchas voces que compiten y hay muchas cosas que se dicen que vienen de parte de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, nosotros nos da el conocimiento, nos da las herramientas necesarias para nosotros poder instrumentarnos y saber filtrar, saber nosotros conocer cuando hay algo que viene de parte de Dios y cuando hay algo que no, definitivamente no viene de parte de Dios. Eso es lo que propone esta serie. Nuestra serie se propone discernir y maximizar, subirle el volumen a la voz de Dios en medio de tantas voces, a la opinión de Dios en medio de tantas opiniones y a la voluntad de Dios en medio de tantas voluntades, incluyendo la nuestra. Definir cuáles son las voces que compiten con la voz de Dios y definir cuáles son los medios que Dios usa para hablarnos hoy en día, en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos medios? Veíamos el domingo pasado la voz del enemigo. Decíamos, en el ministerio de Jesús es lo que estamos utilizando como ejemplo en todos estos procesos y en todas estas enseñanzas. El ministerio de Jesús, Jesús mismo emuló, siendo Dios mismo, Él ejemplificó cómo escuchar la voz de Dios. Y allí iniciando su ministerio, uno de los primeros eventos que tuvo fue que escuchó la voz del enemigo. Cuando nosotros nos disponemos, decíamos el domingo pasado, a iniciar el ministerio, a comenzar a levantarnos e ir a un próximo nivel de servicio en la obra de Dios, es ahí cuando el enemigo empieza a hablarnos. El enemigo va a tratar de entretenernos, el enemigo va a tratar de distraernos en muchas cosas, el enemigo va a tratar de tentarnos. Y eso es precisamente lo que sucedió con Jesús. 7 claves para identificar la voz del enemigo, lo decíamos el domingo pasado. La primera es ser llenos del Espíritu Santo. Dice que Jesús fue al desierto, pero dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. La primera clave para identificar la voz del enemigo es ser lleno del Espíritu Santo, practicar las disciplinas espirituales, incluyendo esas que no nos gustan mucho, como el ayuno, la vigilia. Dice que allí estaba Jesús practicando una de esas disciplinas. Es decir, que Jesús pudo identificar la voz del enemigo y no se dejó tentar porque estaba lleno del Espíritu Santo y estaba practicando las disciplinas espirituales, y porque sabía que la voz del enemigo siempre va a ser la que nos invita a satisfacer los deseos ¿de qué? Del espíritu, no, a satisfacer los deseos de la carne. ¿Tienes hambre? Aquí tienes pan. La voz del enemigo es la que nos va a invitar a desafiarnos
a desafiar a Dios. La voz del enemigo es la que va a invitar a quitarle la potestad y la gloria a Dios. Te la daré a ti en vez de dársela a Dios. La voz del enemigo es la que cuestiona tu identidad, si eres hijo de Dios, a ver si eres hijo de Dios. La voz del enemigo es la que te invita a actuar por demostración y no por convicción. Qué triste es la vida cristiana cuando tenemos que vivir demostrando que somos cristianos. Qué bendecida es la vida cristiana cuando empezamos a vivir y a mostrar el cristianismo porque estamos convencidos y actuamos parados sobre la convicción que nosotros tenemos. Eso lo vimos la semana pasada y hoy vamos a hablar de la voz del pasado. Diga conmigo, hay el pasado. Hay el pasado. Todos tenemos un pasado, ¿sí o no? Todos tenemos un pasado. A todos nos han pasado cosas. El texto base, el texto que vamos a utilizar como punto de partida para nuestra reflexión en este día es nada más y nada menos que Mateo 13, los versos del 53 al 58. Y déjame decirte, si esto que vas a ver aquí le pasó a Jesús, ¿cuánto más crees que nos va a pasar a ti y a mí? Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles. ¿Para dónde se fue? Para su pueblo. Imagínense usted que a usted lo manden de pastor ahora para su pueblo. Ay, Dios mío. Vamos para allá, para Mariana de nuevo. Pastor de Mariana. Y hay un viejito por allá que se siente diciendo, a ese yo lo conozco. Yo oro por el pastor de Agua de Pasajeros para que se quede ahí. Yo lo conozco. Así le tocó a Jesús. Como dice que Jesús regresó ¿a dónde? A su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Y aquí viene. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó este todo el poder? ¿Quién le dijo a este que es pastor? Y ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa, debido a la falta de fe de ellos. Fíjese qué interesante está esto, le va a hacer falta un poquito más adelante. Disfrute este último verso. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias por este pueblo que viene, Señor, aquí a escuchar tu palabra. Estamos todos sedientos, estamos todos hambrientos, oh Dios, de que, Señor, tu palabra hoy llegue a nuestras vidas y cambie cosas. Que nadie, Señor, salga de aquí como entró, porque por medio de la adoración y por medio de tu palabra, nosotros hoy podamos responder a tu palabra diciendo, aquí estoy, Señor, cámbiame el curso, cámbiame el rumbo, cámbiame, oh Señor, el objetivo de vida, ordena mis prioridades de acuerdo a lo que tu palabra hoy tiene que decirme. Esa, Señor, es la oración nuestra y en esa confianza la proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha escuchado usted decir? Hay muchos dichos en nuestra cultura hispana, es muy rica acerca de dichos del pasado. Árbol que nace torcido, jamás su tronco. Dios los cría. No diga el resto. No diga el resto. Dios los cría y la ley de ajuste los ajunta. No diga el resto. Agua pasada no mueve molinos. ¿Lo ha escuchado? Cualquier tiempo pasado es, pues sobre todo cuando pasamos ya de los 50. Allá en mi tierra hay uno muy típico, que este es muy típico del campo. No sé la gente que son de la ciudad, pero en mi tierra allá en el campo se dice, el venado siempre tira ¿para dónde? Al monte. Parece que en la ciudad también. Ok. El venado siempre tira ¿a dónde? Al monte. O quizás alguien te mira y te dice, a mi chaleco, que te conocí sin mangas. Ese no lo sabía. O los amigos que cuando le empiezas a hablar, te conviertes, Dios te cambia el corazón y ahora quieres ir a hablarle a tus amigos del amor de Dios y empiezas a hablarle acerca del cambio que Dios te ha hecho. Pues los amigos te dicen,
de esa sinceridad de los amigos que te dicen: a mí no me vengas con ese cuento, si yo te conozco. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? A mí no me vengas con ese cuento, yo te conozco. O cuando usted ve a ese hermanito o a esa hermanita, sobre todo acá no, porque acá se viene a la iglesia en carro, pero en nuestros países es muy típico que la gente va caminando a la iglesia, se pone su Biblia debajo del brazo, como un identificativo, como un gafete de que ya somos cristianos, y entonces están todos los vecinos sentados en el portal porque no hay aire acondicionado y mucho calor. Están todos sentados en el portal, y cuando lo ven a usted pasar con la Biblia abajo del brazo, después que usted pasa, usted ve que se tocan unos, y ese no es el que ¡pip! Y esa no es ¡pip! ¿Le ha pasado eso? Porque el pasado nos persigue muchas veces. El pasado, pues, tantas veces, pues, se nos vuelve y se nos viene encima. O lo más triste de todo lo que sucede en cuestiones del pasado es que hay muchas personas que han vivido toda una vida en la misma iglesia, y llega el momento en que deciden irse de esa iglesia porque el pasado siempre hay alguien que se lo recuerda. Siempre hay alguien que va a recordarle el pasado. Siempre hay alguien que va a recordarle las miserias, muchas veces aquellas que nosotros no quisiéramos recordar. Esa es la moción, ese es el movimiento, esa es la dinámica del pasado entre nosotros. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez qué cosa es el pasado? El pasado es una mezcla de tres cosas. I'm going to break it down for you. Te lo voy a poner bien sencillito. El pasado es una muestra de tres cosas. Número uno, ¿dónde naciste? El pasado es muestra de el primer componente del pasado es la cultura. Las costumbres, la manera de vestir, el acento, el vocabulario, la cocina, la ideología, incluso la religión que se practica en el lugar donde tú naciste. El segundo componente del pasado son el componente situacional. Las situaciones de vida, es decir, los eventos, las relaciones y los procesos por los cuales yo tuve que pasar en la vida. Ese es el segundo componente del pasado. Y el tercer componente del pasado es los elementos ya no culturales, ya no situacionales, sino los elementos personales. Mi pasado tiene de cultura, mi pasado tiene de situaciones y procesos por los que pasé, pero mi pasado también tiene de lo que yo puse en la mezcla, de lo que yo le puse a la cuestión, el carácter, la actitud, la profesión, las heridas, los traumas, las cicatrices, los éxitos que tuve yo. Y todo eso, la unión de la cultura, la situación y lo personal es lo que hace mi pasado. Ahora, ¿se ha puesto usted alguna vez a pensar cómo nos habla el pasado? Usted dice: pastor, ¿y cómo es eso que voces? ¿Y cómo es eso de que la voz del pasado? No te preocupes, en los próximos minutos lo vas a entender. ¿Alguna vez ha escuchado usted a una persona decir: tú te acuerdas de lo que te conviene? Te dije que me trajeras leche, no me acordé. Y ahí viene la frase: tú te acuerdas de lo que te conviene. ¿Sabe por qué? Porque la memoria humana es selectiva. A pesar de que todas las cosas que suceden llegan y dejan una marca en nuestro consciente o nuestro subconsciente, la memoria humana, por procesos de selección, la memoria humana escoge automáticamente qué es lo que nosotros vamos a recordar y qué es lo que nosotros no vamos a recordar. No todo lo del pasado nos recordamos, pero hay cosas que sí, hasta este sol que alumbra hoy, nos ha sido imposible olvidar. La memoria humana es selectiva, estamos equipados para seleccionar qué recordar. Ahora, el punto es este: cuando Cristo no está en el corazón, la memoria, la vida, se nos va fuera de control. Cuando Cristo no está en el corazón, nosotros empezamos a recordar cosas que no debíamos recordar, o empezamos a recordar cosas de una manera que no la debíamos recordar, de una manera inadecuada. Esas son las cosas que suceden cuando Cristo no está en el corazón, cuando Dios no controla. Y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con la obra de Dios en la mente y en el carácter del ser humano. En otras palabras, nos volvemos esclavos del pasado. Una de las principales obras que quiere hacer el Espíritu Santo en ti y en mí es tomar las riendas de nuestra memoria,
De manera que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a aquel texto que dice: si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y he aquí todas son. Pero déjame decirte, todo eso lleva implícito un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en nuestra mente. De manera que si el Espíritu Santo no llega tan profundo como la mente y al corazón, las cosas viejas, por más que nosotros repitamos, no pasan. Si el Espíritu Santo no obra en la mente y en el corazón, las cosas viejas no pasan. Te voy a hablar de algunos síntomas, algunas enfermedades. Te voy a hablar de algunos síntomas de que eres un esclavo del pasado. Aquí te vas a escuchar 8 síntomas que caracterizan a una persona que es esclavo del pasado. Y no tengas pena si usted ve que el del lado tuyo, del lado suyo, hace así. Es que tiene catarro. No es que es con él. El primer síntoma del que es esclavo del pasado, la culpa es tu herramienta favorita. En otras palabras, tienes un exceso de vitamina C. Vitamina C. ¿La C de qué? De culpa. Pero déjame decirte, detrás de cada persona que siempre está buscando la culpa, esa persona detrás de la culpa lo que tiene es conveniencia. Aquí está. ¿Y tú te piensas que a Jesús no le pasó eso? Aquí te viene Juan 9 del 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ciego de qué? De nacimiento. Mire para ustedes cómo obra la religión, cómo obra este exceso de vitamina C en la vida del cristiano. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cómo les respondió Jesús? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a tratar, quien es esclavo del pasado siempre va a querer buscarle la culpa a la situación. ¿De quién fue la culpa? Nació ciego. ¿De quién fue el pecado? ¿Estás enfermo? Oye, hay que orar por Kira. Kira está en pecado. No fue al ayuno el viernes. Y quien conoce a Kira sabe que eso es un disparate. Pero cuidado, hay mentalidades así. Siempre tratamos de buscarle la culpa. Exceso de vitamina C, exceso de culpa. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ahí está Jesús corrigiendo a sus discípulos, diciendo: ninguno de ellos. ¿Qué pasó? Cálmense, apláquense. No estén buscando la culpa. El segundo síntoma de una persona que es esclavo del pasado, de una persona que está oyendo la voz del pasado, es que no reconoces y por ende no hablas lo que Dios está haciendo. ¿Cuándo? Lo que Dios hace. ¿Cuándo? Lucas 20, los versos del 1 y 2. Sucedió un día. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando Jesús al pueblo en el templo. ¿Y qué más hacía? Y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, ay mi madre, y los escribas con los ancianos, toda la cúpula. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Aquí viene. Casi siempre hay personas que se resisten a las cosas nuevas que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios en la vida, en la familia, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no quieren perder la autoridad. Me resisto a las cosas que Dios quiere cambiar porque no soporto que este chiquillo o esta chiquilla que la vi yo crecer en la iglesia me venga a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir eso? Y no me deja ver entonces lo que Dios está haciendo. ¿Dónde? En medio nuestro. Segundo síntoma de quien escucha la voz del pasado: no reconoce y no habla de lo que Dios está haciendo. ¿Dónde? ¿Cuándo?
actualmente aquí. Tercer síntoma de la persona que es esclavo del pasado. Cuidado, porque esas son personas que tienen un padecimiento que se llama lastimitis crónica. Lastimitis crónica. Altos nivel de sensibilidad a los eventos del presente. Alto nivel de sensibilidad a los eventos del presente. Trato de aislarme, trato de apartarme, no quiero integrarme mucho, no quiero ser parte de ningún ministerio en la iglesia, porque si se ríen de mí, porque tengo algún complejo, algo me pasó en mi pasado, hay algo de mi personalidad, hay algo de mis situaciones, hay algo de mi cultura que desarrolla en mí una sensibilidad que me hace que yo no me acerque a las demás personas. Esto le sucedió, Jesús encontró una situación así. Juan 4, 5 al 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora era? La hora sexta. No se olvide ese dato. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que a mí me gusta ir a comprar a Walmart a las 3 de la mañana? Para entonces cuando saco el carrito así lleno de... Todos mis vecinos me ven corriendo en el neighborhood, en el vecindario, me ven corriendo haciendo dieta, pero después como que yo lleno el carrito, voy a las 3 de la mañana para que no me vean. Aquí está esta mujer que su pasado le hacía sensible. Cuidado, porque eso es muy latente. El pasado muchas veces nos hace sensible. Lo he dicho tantas veces y no me canso de repetirlo. Como cuando muchas veces tenemos una muela, una pieza dental que tiene un orificio y que el nervio está expuesto. Por más que usted quiera pasar el agua por el otro lado, siempre el agua fría le va a entrar en ese orificio. Y usted va a ver a Plutón, a Venus, a Martes y a todos los astros. Así sucede, hermanos y hermanas. Hay áreas de nuestra vida que son sensibles por cuestiones del pasado. Y esta mujer venía al pozo a la hora que nadie venía a sacar agua, porque había un área de su vida la cual era muy sensible, que después en el texto, si usted hace su tarea esta tarde y lee Juan 4 un poquito más adelante, se va a dar cuenta que Jesús descubre esa área de sensibilidad. Jesús sana esa área de sensibilidad, de manera que esta mujer, empezando la conversación, vino a una hora al pozo a sacar agua donde nadie la viera, y terminando la conversación dice que salió para el pueblo a meterse dentro de todos los que con ella habitaban, para hablarle de que hubo un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿De qué manera el Espíritu Santo viene a trastornar la sensibilidad en una herramienta? Y cómo Dios quiere trastornar esas cosas que del pasado somos sensibles. Hay cosas que hoy suceden y a otra gente no les golpean, pero a nosotros sí nos golpean, porque tenemos áreas en que hemos sido heridos en el pasado. Y este es un síntoma de alguien que está constantemente escuchando la voz del pasado. Alto nivel de sensibilidad a los eventos presentes. Cuarto síntoma de quien vive escuchando la voz del pasado: crees que ese trauma nunca debió haber pasado. En otras palabras, un término un poquito más científicas, déficit de vitamina P. ¿Sabe qué es la vitamina P? Propósito. Déficit de propósito, déficit de mentalidad. ¿De qué? De propósito. Eso es lo que pasaba allí. Llegó Jesús a un lugar donde había una enfermedad. Después esa enfermedad llegó a la muerte, pero aún así Jesús dijo: espérate, porque detrás de cada padecimiento hay un propósito. Juan 11, del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino Fíjese para... cuántas veces se dice para en esos versos que viene a continuación. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las grandes bendiciones que tiene la vida cristiana, te voy a decir una de ellas. ¿Sabes cuál es? De que Dios convierte nuestro trauma en un training. De que ya yo no solamente voy a contar lo que yo estoy pasando como un trauma, sino que yo voy a contar lo que estoy pasando como un training que Dios me está dando. Y quien aprende a escuchar la voz de Dios sabe delimitar bien claro, cuál es la diferencia. Pablo lo dijo de qué manera. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. No, como dijo Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, todas, incluyendo las de ¿cuándo? Las del pasado. ¿Me ayudan a qué? A bien. Esto es conforme a los que y ahí viene la palabrita, ¿qué? Propósito son llamados. Cuando yo me muevo en el propósito de Dios, todo no va a distraer, sino que todo lo que suceda en mi vida va a contribuir a ese propósito. Incluso el pasado Dios lo va a utilizar para contribuir a ese propósito en el que yo me muevo. Quinto síntoma de las personas que están escuchando la voz del pasado. Este síntoma se llama la nuevofobia. Tus mejores éxitos están ¿dónde? En el futuro. ¿Están viviendo ahora los mejores años de tu vida? No, los mejores años están ¿dónde? En el pasado. Este es el quinto síntoma. Tus mejores éxitos están ¿dónde? En el pasado. Mire cómo alguien, precisamente hablando de esta mujer samaritana, le dijo a Jesús, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres no hacían tanta bulla en la alabanza. Ay. Nuestros padres no habían gente danzando acá adelante. Nuestros padres no hacía falta tanto monitor, ni tanta de esto, ni tanta. Nuestros padres. ¿Quién dice eso? No. Nuestros padres adoraron con Maranata. ¿Se acuerda de Maranata? Ahora es tiempo de alabar a Dios. O nuestros padres cantaban con el himnario. Nuestros padres. Y porque en el tiempo rechazo al presente. ¿Cuál es? Juan 4:20 termina diciendo: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Allí está alguien cuyo pasado fue el mejor tiempo que estuvo por vivir. No hay mayor destrucción, no hay mayor síntoma de depresión, no hay mayor síntoma de que estamos en la pérdida de propósito, de sentido en la vida, cuando nosotros vivimos de memorias y no somos capaces de darnos cuenta de muchas veces cuántos de nuestra clase de high school ya no están aquí, cuántos de nuestra clase de quizás de college ya no están con nosotros, pero yo estoy aquí todavía. ¿Sabes lo que quiere decir? Si Dios te tiene aquí todavía es porque tus mejores años están por llegar. No porque los años mejores son los que viviste, sino ya Dios te hubiera levantado y te hubiera llevado. Si estás aquí todavía es porque tus mejores años están por llegar. Por lo tanto, el retiro son los mejores años, Araceli. Gloria a Dios. Cuidado, síntoma de que oímos la voz del pasado es cuando nuestros mejores éxitos están ¿dónde? En el pasado. Alguien dijo por el lado suyo por ahí. Amén. Los sugieres le lleven un poquitico de agua. Tengo. Sexto síntoma de alguien que vive
esclavo del pasado, oyendo la voz del pasado. Cuidado, porque estos son los cristianos farmacéuticos. Estos son los cristianos farmacéuticos. Usted va a la farmacia y a todo le ponen etiquetas. Estos son los cristianos que todo viene con etiqueta. Juan 1:16. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ay, ay, ay. Toca al que está a tu lado y dice: ya vienes con etiqueta. Ya vienes con etiqueta. ¿Cuándo se ha sentido alguna vez etiquetado por el pasado? Porque todos los cubanos son, porque todos los boricuas son. Oh, no, Carmen, ¿cómo va a decir eso? Que conte para el acta de la reunión, eso lo dijo una boricua. Porque todos los dominicanos son. Porque todos los New Yorkers son. Y así sucesivamente, porque todos los ecuatorianos. ¿Hay alguien de Ecuador aquí? Yo creo que sí. Escóndase por ahí, piérdase por ahí. ¿Alguna vez usted ha escuchado las etiquetas? En nuestros países hay muchas etiquetas. Si usted es de cierta área del país, usted va a tener que una etiqueta. Pobrecita la gente de Pinar del Río en Cuba. Fíjese que estaba. Ya ellos sabían que yo iba a decir algo sobre eso ya. Pobrecito la gente de Pinar del Río en Cuba. En los boricuas dice Ponce es Ponce y los demás. Etiquetas. 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 Y cuando venimos a la vida cristiana, muchas veces venimos con esas etiquetas. Venimos ya labeled, venimos ya con esa etiqueta. Y esa etiqueta, oigan, es difícil de quitar de encima. Nuestras costumbres pasadas, nuestra vieja manera de vivir. Ahora estoy utilizando ya no términos más nacionales, sino más bíblicos. Nuestra vieja manera de vivir se vuelve una etiqueta. De manera que nuestras costumbres pasadas se vuelve la manera en que somos conocidos cuando en el presente. Y es triste, pero hay cristianos que todavía no han crecido lo suficiente como para quitarle las etiquetas a la gente. Hay gente que no ha crecido lo suficiente como para quitarle la etiqueta a la gente. Jesús era de Nazaret. Y hubo uno que dice que hasta Jesús habló bien de él. Que dijo: y de Nazaret puede salir algo. ¿Sabe por qué? Porque Nazaret era como la tierra de nadie. Recuérdese que cuando Jesús nació tuvo que ir huyendo ¿a dónde? A Egipto, porque Herodes lo estaba buscando para hacerle el baby shower a María. ¿Recuerda, no? Tuvo que ir a Egipto huyendo. Y después que regresó, lo dice la Biblia, no se pudo establecer en la zona de Judea, porque allí estaba reinando uno de los descendientes de Herodes y no le convenía porque allí peligraba su vida. En Samaria ni se le ocurriría, un poquitico más al norte. Es decir que Jesús fue a establecerse, María y José llegaron a establecerse en una tierra que sabe cómo era conocida, tierra de nadie. Galilea de los gentiles. No era Judea, no era Samaria, era Galilea de los gentiles. Y por eso Natanael dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Mira eso. ¿Y de Motembo podrá salir algo bueno? Cuidado con las etiquetas. Cuidado con las etiquetas. Porque el Espíritu Santo quiere quitarte las etiquetas y quiere que te quites también las etiquetas de tu lengua. De que no etiquetes a la gente, no le pongas límites a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Escúchame muy bien. Las etiquetas limitan la mentalidad.
Y vas a llegar hasta donde tu etiqueta que tienes en tu mente te quiera llevar. Y para llegar a donde Dios te quiere llevar, tienes que quitarte la etiquetica que tienes. Y tienes que dejar de juzgar a la gente por su pasado. Número 7. ¿Ha conocido usted a alguna persona que tiene mejor memoria que Dios? Hay hermanos que tienen mejor memoria que Dios. El séptimo síntoma de alguien que escucha la voz del pasado es que tienes mejor memoria que Dios. En otras palabras, el IQ tuyo, el coeficiente de inteligencia tuyo está muy elevado. Tienes mejor memoria que Dios. Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Te voy a abreviar esto para que me entiendas rapidito. ¿Sabes qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay son broncas, conflictos generacionales. Los conflictos que habían entre los judíos del sur y los samaritanos del norte venían, ¿sabe desde cuándo? No de los abuelos y los bisabuelos, de mucho más atrás. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en otra familia, en la suya yo estoy seguro que no sucede eso, se ha encontrado alguna familia donde todavía los hijos están heredando las enemistades de los padres? Yo sé que en la suya no pasa eso. Yo sé que en la mía tampoco. Ok. ¿Alguna vez ha vivido en una situación, en una circunstancia donde todavía nuestros hijos están heredando los conflictos de los bisabuelos? Eso es muy típico con las propiedades y las herencias. Ese sinvergüenza que se quedó con el carro de mi abuelo, o aquella que se quedó con el carro que se casó con mi papá para quitarnos la casa. ¿Alguien tosió por ahí? ¿Sabes qué cosa es eso? ¿Sabes qué cosa es eso? Llega el momento donde yo tengo que empezar a hacer un inventario en mi vida, a ver cuáles de los conflictos, incluso son conflictos del presente, o cuáles han sido los conflictos que yo he heredado, porque llega el momento en que tengo mejor memoria que Dios. Me empiezo a acordar de cosas que Dios dice: ¿y qué tú haces acordándote de eso? ¿Y qué tú haces recordando eso? ¿Y qué tú haces todavía viviendo de un pasado y de una gente que ya no existe? Muchas veces de propiedades y de cosas materiales, incluso que ya no existen. Y todavía se viven por esas cosas. ¿Tienes mejor memoria que Dios? Cuidado. Hay cosas que Dios olvida. Dice que tomó nuestros pecados y los puso en la vitrina para que todo el que entra en la casa los viera. No, dice que tomó nuestros pecados y los echó al fondo de la mar. ¿Sabes qué es el fondo de la mar? El fondo de la mar es donde nadie puede bajar allá abajo porque se muere. La presión explota sus sentidos y nadie llega allá abajo. En otras palabras, hay cosas que Dios las pone tan profundas que quiere Dios que tú las olvides. Y en tu experiencia cristiana, escúchame muy bien, van a haber cosas que te han pasado en tu vida pasada, que cuando empieces a caminar, a seguir las pisadas del maestro, va a llegar el momento donde tú vas a decir: ay, y eso me pasó a mí, ya ni me acordaba. Porque tomó tus pecados y los echó ¿dónde? En el fondo de la mar. Y octavo síntoma, y aquí cerramos el ciclo con el texto que empezábamos al inicio: tu mentalidad obstruye el poder de Dios. En otras palabras, son los cristianos que tienen el colesterol alto. Eso es muy hispano. ¿Usted conoce algún hispano que no tenga el colesterol alto? Eso es raro. Casi siempre los hispanos, cuando van y se hacen un análisis de sangre, tienen high cholesterol.
Usted mira la pantalla de la computadora de la doctora y todos los numeritos están en azul. Pero si usted es hispano, el del colesterol está en rojo. Eso es una etiqueta, ¿no? Ok. Nuestra mentalidad muchas veces no deja que pase el poder de Dios. Nuestra mentalidad sucede como el colesterol en las venas. No deja que fluya ¿qué? La sangre. Y se forman ¿qué? Coágulos, que entonces después producen isquemias, que producen la muerte. Hay obstrucción. Mire qué pasó en Mateo 13 del 53 al 58, texto que leíamos al inicio. Disfrútalo de nuevo, a ver si lo entiendes un poquitico mejor ahora. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de estas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía: ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó este todo el poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y mira lo que dice ahora. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Cuando vivimos del pasado y estamos escuchando la voz del pasado, escúchame muy bien, estás obstruyendo el poder de Dios para tu presente. Cuando vives pendiente del pasado tuyo y de la gente, estás obstruyendo el propósito de Dios para tu futuro. Porque la voz del pasado obstruye, interrumpe el fluir del poder de Dios. Y dice que ni Jesús hizo muchos milagros allí, producto de la falta de fe de ellos. ¿Qué vamos a hacer con esa voz del pasado? ¿Te has preguntado alguna vez qué hacer con la voz del pasado? Cuando Cristo está en el corazón, tu vida, incluso tu memoria, está bajo control. ¿Cuántas veces has orado por tus pensamientos? ¿Cuántas veces te has dado cuenta y el primer resultante, el primer valor de esta fórmula después del símbolo igual a en esta mañana es que salgas de este lugar consciente de que a Dios le interesa lo que tú piensas? De que a Dios le interesa el inventario de tus pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le dijiste: Señor, perdóname por pensar lo que pensé? Jesús sube la varilla y dice: alguien está en fornicación no porque cometa el acto físico, sino cuando lo comete, ¿dónde? A Dios le interesa el inventario de nuestros pensamientos. Vas a haber aprovechado muy bien el tiempo en esta mañana si el primer resultado de esta enseñanza, ¿sabe cuál es? Que salgas de aquí orando y diciéndole: Señor, perdóname por pensar como pienso, perdóname por pensar lo que pienso. Empieza a cambiar mis pensamientos. Segunda pregunta, segunda ganancia. Vas a haber aprovechado muy bien el tiempo en esta mañana. No vas a haber perdido el tiempo llegando a esta iglesia en esta mañana si sales de aquí no solamente consciente de que Dios quiere cambiar tus pensamientos, sino que sales de aquí dispuesto a tantas veces llegar a imponerle las manos a tus hijos y orar por los pensamientos de tus hijos. Sí, es muy común que en una sociedad como esta se ore por la universidad, imponerle las manos. Señor, ábrele puertas. Señor, dale trabajo. Señor, dale salario. Señor, dale una mujer buena. Señor, cuántas cosas. Dale todas las cosas. Imponemos las manos a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le impusiste las manos a tus hijos y tú oraste por los pensamientos de tus hijos? ¿Cuánto fue la última vez que tú empezaste a hacer un inventario? Y si tú sabes lo que le entra por los ojos y por los oídos a tus hijos, ya tú sabes muy bien cuáles van a ser los pensamientos de tus hijos. Y empezaste a preocuparte por eso. ¿Sabes qué cosa es? Los pensamientos son como los termites.
son como las termitas, son como el comején allá en nuestro país, que por dentro se ven nuestros hijos crecer muy robustos, así como el pastor. Gracias. Se ven crecer nuestros hijos así muy robustos, pero cuidado, por dentro están vacíos. ¿Cuándo fue la última vez que le impusiste las manos a tus hijos y le dijiste: Señor, toma el control de su mente, toma el control de sus pensamientos? Porque a Dios le interesa. Hay cosas que son totalmente evitables cuando las empezamos a evitar. ¿Sabes desde dónde? Desde aquí. Hay cosas que cuando no las podemos evitar aquí, ya no son evitables. ¿Sabes dónde? Afuera. Hay cosas que se vuelven ya totalmente inevitables porque no podemos controlar ¿qué? Nuestra mente. Lo inevitable obra para bien. Todo obra para bien de los que aman a Dios, pero hay cosas que son evitables. El Espíritu Santo va a hacer dos cosas y aquí te va la solución. No te voy a dar el problema sin darte la solución. Te voy a decir, el Espíritu Santo puede hacer dos cosas para silenciar el pasado. La primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del ¿La Señor? qué? ¿La qué dice? La mente del Señor. No está hablando del cuerpo, no está hablando de su habilidad de ser carpintero, no está hablando de ninguna otra parte de la personalidad de Dios aquí en la tierra de Cristo. Está hablando de la mente. ¿Y cómo termina diciendo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿La qué? mente de Cristo. Para silenciar la voz del pasado hay que dejar que el Espíritu Santo implante en nosotros la mente de Cristo. Segunda obra que hace el Espíritu Santo. Y parece que Pablo dejó algo inconcluso y le volvió en la segunda carta a los Corintios. Esta es la primera. Aquí viene la segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene, mira, llevando cautivo todo pensamiento. ¿qué? Pensamiento. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Esas dos cosas las hace el Espíritu Santo. Bien radicales. Bien radicales. Instaura en nosotros la mente de Cristo. Y cuando yo tengo la mente de Cristo, entonces soy capaces de llevar cautivos mis a la obediencia a Cristo. En otras palabras, me es más fácil obedecer a Dios cuando hasta mi mente lo obedece. Cuando ya mi mente se entrena en obedecer a Dios, cuando mis pensamientos son obedientes. Ay, pastor, en el corazón no manda a nadie. ¿Ha oído decir eso? Le fui infiel a mi marido porque en el corazón no se manda. ¿Ha escuchado alguna vez hablar de eso? Cuidado, dice que debemos llevar nuestros pensamientos como cautivos. Dios quiere que tú cautives tus pensamientos. En otras palabras, déjame decirte lo más lindo. Dios quiere que Cristo cautive tu mente. Cristo quiere cautivar tu mente. Por eso es linda la adoración. Por eso es linda la alabanza. Por eso es que si no adoras, no va a funcionarte la vida cristiana. El cristiano que aprende a ser un adorador exuberante, un adorador extrovertido, como estas hermanas mayores de 40 que danzan acá adelante sin pena ninguna. Eso es gente que tiene la mente cautivada por Cristo. El que vive la vida cristiana llena de complejos y de etiqueta, ese tiene una mente cautiva por el pecado. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo, ¿sabes cómo funciona eso? Eso funciona por medio de la adoración. El adorador es a quien Cristo le cautiva la mente. Es a quien Cristo le cautiva el pensamiento. Cuando Dios tiene el control de tus memorias, Dios escoge qué vas a recordar y cómo lo vas a recordar. Cuando tu mente es cautivada por la mente de Cristo, Dios escoge qué voz del pasado vas a escuchar y cómo la vas a escuchar. Dios quiere tomar el control de tus memorias porque sabe que esas memorias son voces con las que compiten con la voz de Él. ¿Estás listo para escuchar algo directamente? ¿Estás listo? Tócame el que está a tu lado y dile: siéntate porque te vas a caer.
Ahí. Elba, asegúrate que Nehemías está bien sentadito por ahí. Buckle up, póngase el cinturón. Mira a ver ahí a Darien, que Alberto está sentado en la silla del lado. Se puede caer para el lado ahí. Hay cosas que a estas alturas de tu vida ya no debías recordar. A ver, te la voy a repetir de nuevo de parte de Dios. Hay cosas que a estas alturas de tu vida, si quieres crecer en la fe, ya no debías recordar. Y te lo voy a decir de otra manera para que me entiendas. Hay cosas que a estas alturas de tu vida debías recordarlas de una manera diferente. ¿Alguien quiere repetir conmigo y diga: yo confío suficientemente en el pastor como para repetir lo que va a decir sin haberlo oído primero? ¿Cuántos? How many sign up for that? Ok, repita conmigo: mi mente es el micrófono de mi pasado. Repítalo de nuevo: mi mente es el micrófono de mi pasado. Cuidado. Cuidado. ¿Alguien confía lo suficientemente en este pastor gordo cubano acá como para repetir lo que voy a decir a continuación sin haberlo sabido antes? Amén. Aquí vamos. Mientras no encomiende a Dios, mi mente seré un esclavo del pasado. Ahí va de nuevo. Mientras no encomiende a Dios, mi mente seré un esclavo del pasado. Hay muchas voces que compiten con la voz de Dios. Y usted diría: bueno, que Dios hable más alto. No, pastor, la voz de Dios es la voz más alta. Yo escucho la voz de... No, Dios no habla más alto, Dios no grita. Dios no grita. Ahora, Dios no habla más alto. ¿Sabes qué fue lo que Dios te dio? ¿Sabes qué es esto? Dios te dio a ti el control remoto. Tú decides qué voz vas a escuchar. Y tú decides qué voz vas a silenciar. Tú decides qué voz vas a escuchar y qué voz vas a silenciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voz de Dios, ¿sabes dónde está? Aquí. Y tú tienes el control de tu tiempo. Y tú tienes el control de tu vida. Conversaba con una persona esta semana y le decía: cuando tú lees la Biblia y tú empiezas a hablar acerca de la persona espiritual, cambia tu manera de orar. Porque cuando tú oras basado en tu situación, no funcionan las cosas no fluyen. Pero cuando tú oras no basado en tu situación, sino basado en la promesa que le habla a tu situación, entonces tu situación empieza a cambiar. ¿Y sabes cuál es el control remoto? El control remoto es que nosotros empecemos a amplificar la voz de Dios. La voz de Dios. Para que lo escuches. Dios te ha dado el control remoto. Dios te ha dado la capacidad de escucharlo. Hoy Dios puede convertir tu pasado en una herramienta, tu tormento en un testimonio. O quizás déjame hacerte unas cuantas preguntitas que voy a recapitular. ¿Cuál es el síntoma? ¿Estás listo para ver cuál es tu síntoma? Y si tienes alguno de estos síntomas, pues creo que tienes por qué orar en esta mañana. O tienes cosas por las cuales yo quisiera orar por ti en esta mañana. ¿Cuál es tu síntoma? ¿Acaso la culpa es tu herramienta favorita? ¿Siempre tratas de echarle la culpa a alguien? ¿No reconoces lo que Dios está haciendo cuando? Hoy, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. ¿Tienes un alto nivel de sensibilidad ante las cosas que te pasan hoy porque las cosas que te pasaron en el pasado? ¿O crees que los traumas y hay cosas por las cuales estás pasando que no debían sucederte y no entiendes el propósito de Dios? ¿O quizás tus mejores éxitos, tus años dorados no están en el futuro, sino están en el pasado? O todo viene con una etiqueta, siempre a todo le pones una etiqueta, todo lo tienes ya preestablecido, ya conoces la gente, conoces los conceptos, las mentalidades y las cosas. O quizás estás recordando cosas que ya Dios no quiere que tú recuerdes porque tengas mejor memoria que Dios, porque estás escuchándote pecados que ya Dios te limpió, o porque estás recordándole pecado a la gente que ya Dios perdonó. O quizás tu mentalidad y la voz del pasado
está obstruyendo el poder de Dios en tu vida. Ora conmigo en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella, Señor, es viva, es eficaz. Ella es cortante. Ella es lámpara que nos alumbra el próximo paso. Y hoy, Señor, tu palabra nos ha dicho cuál es el próximo paso.